¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues parece que ya estamos ahí iniciando esta temática del libro de Hebreos, el capítulo 11. Y vamos a hacerlo en esta nueva modalidad, a ver qué les parece, a ver cómo nos funciona. No va a ser la idea que sea por YouTube, solo por excepción, por esta vez, ¿de acuerdo? Entonces vamos ubicándonos para ir avanzando y yo espero que el tiempo sea el mismo que normalmente tenemos. No podemos estar así interactuando por esta ocasión, pero me imagino que se podrá escribir ahí algunos comentarios en esta plataforma y luego ya yo puedo ver esos comentarios y poder interactuar, aunque sea así desfasado, pero de alguna manera estar conectados, ¿de acuerdo? Entonces vamos buscando, si estamos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 13 al 16. Hebreos 11, 13 al 16. Estamos en la serie Grandes Héroes de la Fe. Y tengo un título hoy, algo llamativo, espero que lo podamos captar y entender durante la, la sesión, el estudio. Y yo lo pongo así para que si gustas anotarlo, ya en otro momento tal vez podremos interactuar con YouTube para poner ahí el título y eso. Pero por lo pronto el título es Fe, el catalizador para vivir como extranjeros y peregrinos. Otra vez, fe, el catalizador para vivir como extranjeros y peregrinos. El catalizador es una palabra ahí llamativa, interesante, esas que le llaman palabras domingueras. Y el catalizador tiene que ver con una persona o cosa, aquello que estimula el desarrollo de un proceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fe es ese estímulo, esa motivación para desarrollar un proceso. En este caso, para vivir como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Muy bien, ¿dónde estamos? En el libro de Hebreos capítulo 11, los versículos anteriores, la semana pasada, hablamos de quién? De Abraham y de Sara. ¿Recuerdas? Abraham que salió a una tierra desconocida, dejando su familia sin saber a dónde iba. ¿Recuerdas que hablamos de ello? Sara, ¿qué aprendimos de ella? Pues aprendió a confiar en aquel que le había prometido tener un hijo a pesar de su condición física de no poder concebir. Entonces, aquí el punto es ese, que hemos aprendido de ellos a confiar. Para nosotros, por ejemplo, ¿en qué confiamos ahora? ¿Qué cosas no podemos ver todavía o no están? Bueno, confiamos en el pasado, ¿verdad? En la primera venida de Cristo, pero confiamos también en el futuro, en la segunda venida del Señor. Hablamos de promesas, ¿recuerdas? Generales, esas que es una promesa para todos. Hablamos de promesas generales que podemos apropiárnoslas en circunstancias de las cuales por las que nosotros estamos pasando ahora. Por ejemplo, ¿te acuerdas de 1 Corintios 10:13? Donde dice que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Esa promesa me la puedo apropiar a mí ahora en el momento que yo esté pasando por diversas pruebas o tentaciones. Y hablamos también de promesas personales. Por ejemplo, Dios te ha prometido algo a ti y no estamos hablando de aspectos así místicos o de decretar que Dios me va a dar eso. No, simplemente creo que Dios también, así como a Abraham, como a Sara, como a Pablo en cierto momento, creo que ahora también, tal vez no sea el énfasis, tal vez no de la manera en que se mostraba a ellos, pero creo que Dios de alguna manera nos muestra ciertas planes, promesas personales que se dan en el momento cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios y puedes concebir una idea, un plan, un pensamiento y Dios te lo va confirmando. Son promesas que Dios te hace a ti. Entonces aquí es donde podemos aplicar el principio de confiar en aquel que lo ha prometido. Confiar durante la espera porque Dios lo promete. ¿De acuerdo? Ahí nos quedamos. ¿Qué pasa ahora en los versículos 13 al 16? Para empezar, déjame contarte así una historia para ubicarnos en el texto de esta noche. Yo recuerdo
una escena de una película. No recuerdo qué película era, pero sí recuerdo que era en un campo militar, una película de Estados Unidos, yo creo. Era el joven que estaba allí en ese campo, el protagonista, y de repente por disciplina o por ejercicio, no recuerdo, les ponen la disciplina o el castigo de estar parados a pleno sol con las manos abiertas y un peso en cada mano, no sé, una tina con agua, algo en las manos, en los brazos, sosteniéndolo a pleno mediodía, pleno sol. Y cuando este joven hace remembranza de este aspecto de su vida, él dice que él soportaba porque el motor que lo impulsaba o ese catalizador que lo estimulaba a soportar era su novia o su noviazgo con una muchacha. Entonces, y eso es válido, digamos, pero tal vez estos motores, estas motivaciones no son tan fuertes o sólidas que puedan soportar aspectos más complicados y difíciles y duros en nuestra vida. Por eso aquí el punto que queremos ver es que este catalizador, o sea, este estímulo para el desarrollo de mi proceso, sea tan fuerte como para soportar todas y cada una de las pruebas por las cuales tú y yo vamos a pasar. ¿No te parece interesante el encontrar ese catalizador, ese motor, ese estímulo que me ayude a pasar por cada una de las situaciones que yo voy a enfrentar? Y en este pasaje vamos a encontrar a personajes que ya los vimos, ¿verdad? Abraham, Sara, Isaac, Jacob, pero aquí nos los va a mostrar, cuyo motor y motivación fue capaz de hacerles soportar cualquier tribulación que ellos hayan vivido en su historia de vida, ciento y feria de años cada uno, y además salir victoriosos. Entonces aquí estamos, o encontramos una razón o propósito, de un mejor estímulo para soportar las tribulaciones. Cuidado cuando tú encuentras algún estímulo y crees que ese estímulo te puede ayudar a soportar las situaciones. Un noviazgo tal vez no sea algo muy fuerte, o un negocio tal vez no sea un estímulo muy fuerte para que cuando vengan esas pruebas fuertes tú las puedas soportar y salir victorioso. Pero algo que vamos a encontrar aquí sí es tan sólido que nos va a ayudar. La fe como catalizador para vivir como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a orar. ¿Me acompañas ahí donde estás, en tu lugar? Una breve oración para ponerlo en las manos del Señor. Dios, te damos gracias por este tiempo y simplemente, Dios, pedimos que tomes este tiempo, que tomes a cada una de los hermanos, de los amigos, de las personas que va a escuchar, que va a ver este video, y que de alguna manera, Dios, toques y hables a su corazón. Humildemente lo suplicamos y lo dejamos en tus manos, el control de todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Oye, y es que hay tantas situaciones, ¿no?, que por las cuales tú y yo podemos pasar, como los personajes, y es donde vamos a entrar aquí. Hebreos capítulo 13, por favor, capítulo 11, versículos 1 al 13 al 16. Perdón, Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Yo lo voy a leer aquí de la pantalla, pero quiero también ubicarme acá y esperar a que tú lo tengas. Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahorita vamos a explicar eso. Versículo 14. Porque los que esto dicen, hablando de los personajes, claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, el lugar de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Ahora aquí viene el versículo 16. Pero anhelaban una mejor. Y ahí está el motor, ¿verdad? La fe en un propósito. Y ese es el punto, amigo. Si no puedes escuchar hasta el final, si algo se te pasó, ese es el punto. El motor, la fe
en un catalizador poderosísimo que te pueda ayudar en los momentos difíciles. Dice el 16, pero anhelaban una ciudad mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a entrar en detalle entonces en este mensaje, grandes héroes de la fe. Fe, el catalizador, ya vas entendiendo un poco, para vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Dice el pasaje, el versículo 13, conforme a la fe murieron estos. Yo creo que se refiere a todos los personajes que hemos visto, desde Abel, pasando por Enoc y luego Noé, y luego hablando de Abraham, Sara, Isaac, Jacob. Todos estos dice que murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo que murieron sin haber recibido lo prometido? Dice que si no, o sea, lo miraron solo a distancia, lo miraron de lejos, pero a la vez lo creyeron y incluso hasta le dieron la bienvenida. Dice que lo saludaron. O sea, como para cuando dice, ese evento yo le doy la bienvenida porque sé que va a suceder, aunque mis ojos no lo vean, que es lo que sucedió con Abraham, Isaac y Jacob. Y confesando, eso los hacía estar conscientes de que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Así es que Abraham, Isaac y Jacob, que es ahora el pueblo de Israel, pues a ellos no les entregaron las escrituras de su tierra, de la tierra de Canaán. Solo la vieron a lo lejos, en el horizonte. Eran conscientes de que en ese momento no eran dueños de la tierra. ¿Te acuerdas cuando Sara falleció y Abraham tuvo que comprar un campo para poder sepultar a su esposa? Qué curioso, ¿no? O sea, pero Dios le había prometido esa tierra. Pero en ese momento ellos no eran dueños de la tierra. Sin embargo, tuvieron la fe para saludarla, para darle la bienvenida, verla en el horizonte, y eso se convirtió en ese acicate, aliciente, catalizador, estímulo, motor para sobrellevar cualquier situación en la vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, fíjate cómo eso lo podemos aplicar en nuestras vidas. Entonces, pues como ya dijimos, es como vivir en un lugar en donde tú no naciste o creciste, ¿verdad? ¿Te acuerdas que lo platicamos la semana pasada? Por trabajo o por estudios. Y aguantas allí solo porque ves de lejos el objetivo cumplido. O sea, ¿cuántos han pasado por situaciones de vivienda, de no tener un lugar fijo, cuando emigras a otra ciudad, peor cuando emigras a otro estado o a otro país? ¿Cómo se siente la persona? Entonces es más o menos cómo se sentían estos personajes. Sin embargo, había un aliciente, había un estímulo, un catalizador. Por fe, ver la promesa que Dios les había hecho de una ciudad. Y así, eso es lo que hace que unas personas puedan soportar el dolor, algún problema, puedan soportar la lejanía, la soledad. Pero también tenemos que preguntarnos si ese objetivo de triunfar, de tener lo que no se tenía en otro momento, si ese objetivo es suficientemente fuerte para soportar todas las vicisitudes de la vida. Pero créeme que el aliciente que tienen Abraham, Jacob e Isaac es lo suficientemente fuerte. Entonces, vamos a buscar unos pasajes. Primero que te pido es en Hebreos 11, ahí mismo, pero los versículos 24 al 27. Hebreos 11, 24 al 27. Ahora está hablando aquí de Moisés. Fíjate lo que dice el pasaje, Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No quería estar con el emperador, no quería estar en esa familia, prefería estar con su pueblo. Versículo 26,
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo quiero que notes esto. Todo lo que iba a sufrir, todo lo que iba a dejar Moisés en el palacio, todo, ya te podrás imaginar, ¿no? Dice que eso no le importó porque tenía puesta la mirada en el objetivo, en el galardón. Ahora, eso era una suficiente estímulo para soportar cualquier cosa. Aquí la pregunta que yo te hago es si tu catalizador, tu posición, tu dinero, tu zona de confort es lo suficientemente fuerte para que te haga victorioso y pases victorioso cuando pases por pruebas o dificultades. Ese es el tema de lo que estamos viendo y no quiero que lo pierdas de vista. Versículo 27, donde estamos, Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe dejó a Egipto, Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ese es el gran tema. O sea, te va a sostener tu catalizador. O sea, yo te propongo que tu catalizador, que tu estímulo sea la fe en Dios y en sus promesas, su salvación, su segunda venida y entre ellas el vivir en un futuro en la eternidad. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios es fiel para cumplirlo? Si eso lo crees, quiere decir que esta fe te va a sostener cuando vengan las situaciones difíciles y complicadas. Entonces, la pregunta aquí, para ir terminando este versículo, ¿lo que te sostiene es suficiente para salir adelante? Tu fuerza de voluntad es lo que te va a sostener en el momento de las pruebas. Te digo, tus contactos, tus amigos, eso es lo que te va a sostener. Tu sabiduría del mundo intelectual, eso te va a sostener para cuando vengan los problemas. Yo te recomiendo, busca un catalizador lo suficientemente sólido y fuerte para que te pueda sostener en el día malo. Así es que si lo que te sostiene es una relación como la del noviazgo, por ejemplo el del muchacho que vimos al principio, bueno, ¿qué pasa cuando esa relación termina? ¿Qué pasa cuando las amistades te fallan? ¿Qué pasa cuando el trabajo se termina? Tu trabajo, tu negocio, es el punto, que ese no sea tu estímulo, tu fuerza, tu ancla para cuando vengan los problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está el versículo 13. Vamos al versículo 14. Volvamos a Hebreos 11. Los versículos, ya leímos el versículo 13, hablando de cómo no recibieron lo prometido, que lo vieron de lejos y confesando o siendo conscientes de que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y ese tema es el que vamos a tocar también muy fuerte. Versículo 14 y 15. Porque los que esto dicen, o sea, refiriéndose a Abraham, a Sara, Jacob, Isaac, claramente, fíjate qué curioso, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado buscando o pensando en aquella de donde salieron, es decir, de donde salió Abraham, de Ur de los Caldeos, acá en Mesopotamia, ciertamente tendrían tiempo de volver. O sea, que claramente el texto está diciendo que no buscaban algo terrenal, que no buscaban una patria terrenal. Lo que está diciendo el pasaje es, o sea, no hay duda de la tierra prometida, de que la tierra prometida física era solo una apariencia. Si te fijas, qué interesante. Dice que no tienen, claramente están diciendo que no buscaban una ciudad terrenal, no buscaban una patria física, es decir, Canaán, la tierra prometida física, ellos estaban conscientes de que solo era una apariencia. Es algo que necesitaban, era una promesa, Dios lo iba a cumplir, ellos se iban a instalar, sus hijos, sus descendientes, en la nación de Israel, pero aún eso, hermanos, era solo una apariencia. ¿Qué quiere decir esto?
que Abraham, era tan fuerte la fe de Abraham y Sara, Isaac y Jacob, que ellos veían más allá, tenían una visión todavía más lejana, ¿sí? Andaban en búsqueda de un lugar más allá de lo que se ve. ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, qué importante es que tú y yo no estemos buscando las cosas físicas, las cosas de esta tierra. Dice que buscaban o buscar. Tiene que ver con diligentemente, tiene que ver con buscar diligentemente, tiene que ver con desear, anhelar. La pregunta aquí es si tú y yo deseamos y anhelamos las cosas que no se ven, o qué tanto estamos apegados, aferrados y arraigados a las cosas que sí se ven, es decir, a las cosas materiales. Fíjate, estaba pensando, sería bueno hacer el ejercicio de ubicar en qué momento, cuáles fueron las situaciones y los momentos cuando Abraham, Sara, Isaac y Jacob reflejaban en sus vidas por su fe que buscaban algo más allá de lo que se ve. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuáles son algún momento cuando se reflejaba esto? De que no era lo terrenal lo que ellos buscaban, sino todavía algo más allá, una visión en el horizonte, algo que ellos ya le daban la bienvenida, aunque no se veía. Y estaba pensando en esto, o sea, fíjate, el hecho de que ni uno de ellos buscara regresar, el hecho de que no buscaran regresar, están diciendo que estaban buscando una patria, algo que no se veía. No estaban pensando en la patria de donde salieron, su pensamiento estaba en la ciudad celestial. Es un reflejo de decir, bueno, yo busco algo más allá. Es como cuando tú sales de tu tierra, de tu terruño, decimos, y ¿qué dices? Yo cuando ya esté grande, yo quisiera irme allá a mi pueblo, volver a mi pueblo, visitar, añoras, ¿verdad? Anhelas. Ellos no anhelaban su patria de donde salieron. Realmente sí anhelaban, pero algo que todavía no se veía. ¿Cómo lo hacían? ¿Por qué? Bueno, lo hacían por fe. Y tú y yo tenemos que aprender en este proceso, hermano, a anhelar aquello que todavía no vemos. Otro ejemplo de cuando Abraham pudo reflejar este momento, este ejercicio, este aspecto de que buscaban algo más allá que solamente lo terrenal, fue cuando concedió el hecho de ceder a su hijo Isaac. Mira, vamos a buscar Hebreos también 11, pero los versículos, déjame buscarlo aquí si lo tengo. Déjame ver, no lo escribí aquí. Déjame decirte cuál es. Hebreos 11, 11, 17 al 19. Ahí mismo en Hebreos 11. Pero fíjate, ahora ya hablando de Abraham y hablando de este aspecto, no quiero que nos perdamos, ¿verdad? Estamos buscando ese catalizador, ese estímulo que es tan sólido que te hace pasar por las pruebas más difíciles. ¿Cómo se reflejaba esto en Abraham? Que no veía solo a corto o mediano, sino que veía a plazos eternos, cuando él no se aferra a lo terrenal, a lo físico, a lo material, ni siquiera a lo relacional. Miren lo que dice Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, si te fijas, aquí dice que no rehusó entregar a su hijo Isaac. Y si te acuerdas allá en Génesis 22, no vamos a ir al pasaje, pero lo puedes buscar en tu casa, cuando Dios le pide a Isaac, vamos a salir al campo para ofrecer sacrificio. En un momento dado va con su hijo, y su hijo Isaac le pregunta: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Te acuerdas lo que le contestó Abraham?
Dios se proveerá de sacrificio, ¿verdad? Entonces, de cordero para el sacrificio. ¿Y quién era el sacrificio? Pues su hijo Isaac. Dios se lo había pedido y él lo iba a ofrecer. Ahora, ¿cuál es la motivación, el motor, ese catalizador que te hace decir: lo que me pidas, te lo voy a entregar? Lo que tú me pidas es lo que te voy a dar. Al final, ya sabemos el final de la historia, que Dios le aparece de la nada un cordero para sacrificar al cordero y no a Isaac. Pero ahí se prueba y se refleja que Abraham no estaba tan arraigado, tan apegado a las cosas que podemos ver, a las relaciones incluyendo padre e hijo, porque estaba totalmente confiado. Él sabía que de alguna o de otra manera Dios iba a cumplir su promesa de llenar la tierra. Dios iba a cumplir la promesa de regresarle a su hijo para seguir la descendencia. ¿Qué más podemos decir en cuanto a cómo refleja la vida de Abraham esa fe, ese catalizador de la fe en las promesas de Dios, en lo eterno, como para pasar estas pruebas? Por eso se le llama el padre de la fe. Tú y yo seríamos capaces de con tu catalizador, con en lo que tú confías, pasar por grandes pruebas. Yo creo que no. Por eso el autor de Hebreos te está recomendando que mires y veas la fe de Abraham. Entonces, pregúntate, ¿cuáles son tus apegos? ¿Es ese algo que te impide darle a Dios lo que Él te va pidiendo, las áreas que Él te va pidiendo? Dinero, ese es tu apego. Los hijos, el lugar donde tú vives, la familia, tu zona de confort, esa forma de pensar. Mira, acompáñame a 1 Corintios 7, 29 al 31. 1 Corintios 7, por favor. Y es un pasaje en el cual está hablando del matrimonio. Pero en ese contexto, 1 Corintios 7, versículo 29 al 31, Pablo va a hablar de algo muy, muy interesante acerca de que el tiempo es corto, de que el tiempo se acerca. Dice el versículo 29 de 1 Corintios 7, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Cómo será esto? Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es lo mismo que le pasó a Abraham, lo mismo que le pasó a Isaac y a Jacob, a José, a Sara. El pensar que este mundo es apariencia, y si lo disfrutamos, hermano, no te acomodes, no te sientas cómodo, no te sientas mal si lo pierdes, porque debemos dice, la apariencia de este mundo se pasa. Qué interesante este pasaje, que los que lloramos como si no, es decir, que si tú estás disfrutando de la vida, no te quedes con esa emoción, con esa idea, que ese no sea tu catalizador, que ese no sea tu motor. Que si estamos llorando, bueno, y si estamos sufriendo y estamos llorando, que eso nos acerca a ver la eternidad. Entonces, se aplica también para tu vida de tentaciones, para tu vida, una vida santa. Primera de Pedro 2:11, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y si recuerdas, Pedro pues también está hablando de tribulaciones. Acuérdate que estamos ahí en el contexto de Roma, de Nerón culpando a los cristianos de haber incendiado la capital. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2 dice: amados, yo os ruego, otra vez aquí viene, como extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, también tiene que ver con aplicarlo a una vida santa. Es decir, no solamente las dificultades, las pruebas, sino también en cuanto a las tentaciones. Otra vez, ¿cuál es ese catalizador tan sólido, ese estimulante que te permite vencer las tentaciones? Obviamente, la fe y en lo eterno. Vamos al versículo 16 para ya ir terminando. Dice 16, volviendo a Hebreos 11, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Es decir, no estaban buscando la terrenal, la ciudad terrenal, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, lo que los hacía vivir era la fe puesta en esa promesa eterna, en esa ciudad celestial. Y ojalá, y aquí está el resumen, y aquí está el punto, que tu catalizador sea tan fuerte que sea capaz de soportar cualquiera de las tribulaciones en tu vida. Que no se te olvide, esa es la idea, ese es el concepto. Dice que anhelaban una tierra mejor. Y cuando hablamos de anhelar, estamos hablando de, fíjate, tiene que ver con estirarse uno mismo. Anhelar, como que quieres estirarte para alcanzar aquella promesa que Dios que te ha hecho. Y tiene que ver con esforzarte, con desear. Hay que trabajar, hermanos, en el aspecto de ejercitar el pensar en la eternidad. Yo creo que cuando estamos muy cómodos, difícilmente pensamos en la eternidad. Es en las tribulaciones cuando empezamos a pensar en lo eterno. Y creo que esto lo plasma muy bien Pablo en Filipenses 1:23. Por favor, si lo tienes ahí, libro de Filipenses, regresamos un poco más atrás, Gálatas, Efesios, luego está Filipenses capítulo 1 y el versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy en estrecho, hablando de seguir viviendo o hablando de morir, porque dice, teniendo deseo de partir, o sea, de morir, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo estaba en ese estrecho de decir que es mejor quedarme aquí en la vida terrenal o estar con Cristo. Un último pasaje que quiero que veamos, Mateo 6, 19 al 21. Mateo capítulo 6, del 19 al 21. Si lo tienes, dice de esta manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, el orín corrompen, y donde ladrones no minan, no roban, no te quitan lo que es tuyo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así es que, entonces, ¿cómo podemos ir pensando más en la eternidad? ¿Cuándo pensamos más en lo celestial? Cuando todo está bien, o mejor dicho, ¿cuándo pensamos menos en la patria celestial? Cuando todo está bien. Déjame corregir aquí. Cuando todo está bien, ahí casi no pensamos, nos apegamos, nos aferramos mucho a la tierra, no queremos despegarnos. En todas las áreas está bien la salud, está bien la economía, está bien el trabajo, pero cuando pensamos más en la eternidad, cuando estamos desesperados, cuando vienen las presiones por trabajo, por falta de trabajo,
por problemas económicos, por problemas en nuestro carácter, en nuestro temperamento, las condiciones de nuestros hijos. Es ahí cuando estamos pensando más en lo espiritual. ¿Qué pasa cuando, qué decimos cuando un hermano, un familiar que es creyente, está para morir y tú estás cerca de él? ¿Qué le dices? Nos veremos ¿dónde? En la eternidad, ¿verdad? Nos veremos en el cielo. O cuando te despides de algún otro creyente aquí, como cuando fuimos, por ejemplo, a Oaxaca, o a otros lugares, y te encariñas con los hermanos, te despides de ellos, y ¿qué les dices? Si no nos vemos aquí, ¿qué les dices? ¿Nos vemos dónde? En la eternidad. Entonces, pensemos más, hermanos, en la eternidad. Definitivamente, el motor que hace que enfrentemos los retos de la vida es cuando tienes un propósito bien definido. Que ese propósito sea la ciudad celestial. Para terminar, déjame nada más platicarte un poquito de un libro que se llama El progreso del peregrino. Y es una alegoría de los obstáculos que el discípulo, que el creyente, que el seguidor de Cristo encuentra en su camino a la ciudad celestial. Entonces, si tienes oportunidad de leerlo, creo que en YouTube hay tipo dibujos animados, la historia, si tienes oportunidad de verlo, pero te va a ayudar mucho si lo ves con detenimiento, cada obstáculo por el cual nosotros enfrentamos hasta llegar a la ciudad celestial. Son obstáculos tras obstáculos, pero ¿sabes qué es lo que nos va a ayudar? Pues un catalizador fuerte. ¿Qué es ese catalizador? ¿Qué es ese estímulo? Bueno, la fe en nuestras vidas. Así es que mi deseo, amigo, hermano, es que la fe en lo eterno, en la ciudad de Dios, sea el motor o ese catalizador para vivir aquí solo de paso. Que nuestro motor, hermanos, sea esa fe puesta en lo eterno, en la ciudad celestial. Reconocernos como extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra, anhelar lo eterno, la ciudad de Dios, y que lo que haga soportar las vicisitudes de esta vida sea desear a Dios, su voluntad y la eternidad. ¿Qué te parece si oramos? Así terminamos este estudio. Gracias por escuchar hasta este momento. Padre, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias que hemos podido avanzar en esta serie de los grandes héroes de la fe. Ahora viendo cómo este gran estímulo que tenían estos grandes hombres de la fe para soportar, tener una fe a largo plazo, y la ciudad celestial, Dios, era ese motivador, ese motor que los llevaba a sobreponerse, a sobrepasar, incluso a salir victoriosos de cualquier situación en la vida que nos encontremos. Así, Señor, cada uno de nosotros, los que estamos viendo este video, seguramente estaremos pasando por pruebas, vicisitudes, tribulaciones en nuestras vidas, algunos de cierto nivel, otros unos problemas muy fuertes, Dios, pero que estoy seguro que si nosotros tenemos una fe tan grande y tan fuerte en lo eterno, seguramente, y estamos confiados en que podemos sobrellevar, salir victoriosos de cualquier prueba. Esa es mi oración, Dios, para cada uno de los que estamos aquí, lo escuchamos y lo ponemos en práctica. Lo pongo en tus manos y lo agradezco en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues muchas gracias, y bueno, los saludos de siempre. Nos vemos mañana a los jóvenes, y el domingo allí en nuestro servicio dominical. Que Dios los bendiga. Ahí pues pongan sus comentarios, por favor, para después yo verlos. Hasta luego. Que Dios los bendiga.